a la palabra de Dios ahora sí. Primero a los Corintios capítulo 14, versículo 26. Primero a los Corintios capítulo 14, versículo 26. Vamos a continuar con esta serie que iniciamos hace ya un par de meses. La serie se titula Reuniones Cristianas según la Biblia y ese es el tema número 8 que se titula En una reunión cristiana hay lengua. Primero a los Corintios 14, versículo 26. Pregunta el apóstol Pablo a los Corintios: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Bueno, se supone que todo cristiano verdadero tiene la palabra de Dios como regla de fe y como regla de conducta. Este es nuestro manual, este es el manual del fabricante. En ella, en la palabra de Dios, tú y yo encontramos la respuesta a todas las preguntas que podamos tener para nuestra vida, a todas las preguntas. Creemos también que nuestras reuniones, nuestros cultos públicos como este que estamos celebrando ahora, deben verse reflejados en la palabra de Dios. Es decir, las expectativas que nosotros debemos de tener acerca de cada reunión no deben de ser de acuerdo a nuestros gustos, de acuerdo a la cultura, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Aunque hay elementos culturales que nosotros utilizamos en nuestras reuniones, como la tecnología, como ciertos elementos, pero lo que sucede como tal en nuestra reunión debe de verse reflejado en la palabra de Dios, en la Biblia. Y en la palabra de Dios, como acabamos de leer, encontramos las lenguas, en este caso le llama la lengua, aunque es correcto decirlo así, las lenguas, como algo normal, como algo natural. Son dos cosas distintas. Lo normal es lo que marca una norma, lo natural es lo que se da así, solito, de forma orgánica, como dicen ahora los chavos, ¿no? Teniendo de moda esa palabra. Marcos capítulo 16, versículo 17. Allí vemos al Señor Jesús hablando acerca de las lenguas. Vamos a ver cómo el Señor habló acerca de las lenguas como una promesa que nosotros ya vemos cumplida después de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección y de su ascensión. Después desciende el Espíritu Santo. Esto lo hemos visto ya cumplido, pero aquí vamos a leer en Marcos 16, 17 a Jesús prometiendo las lenguas. Dice Marcos 16, 17: y estas señales, en griego la palabra semeión, estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. ¿Cuántos creen aquí? Ahora, no está hablando de creer en cualquier cosa, sino que está hablando de creer en Jesús como el Salvador, en Jesús como el Mesías. Estas señales seguirán a los que creen, incluidos los que dijeron ahorita amén, y también el que no, el que se estaba durmiendo y que no alcanzó a decir amén. Esa es la señal, esas son las señales. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y ahí me voy a detener. Quiero partir desde aquí. ¿Por qué? Porque si alguien tuviera alguna objeción, pues la objeción no sería conmigo, no sería con casa de oración, con alguna denominación, sino sería directamente con Jesús en la palabra de Dios. Voy a citar algunos textos bíblicos en donde esta promesa de Jesús ya se ve cumplida. Y en estos textos vamos a ver a grupos, es decir, reuniones o grupos de personas que buscaban a Dios y los vamos a ver hablando en lenguas. Es decir, un cristiano que no busca a Dios, aunque suene como contradictorio, porque lo natural y lo normal en un cristiano es que busque a Dios, pero de que los hay, los que no lo buscan. Un cristiano que no busca a Dios, pues por consecuencia no va a hablar en lenguas, no le va a interesar este tema. Pero vamos a ver estos sucesos de la promesa de Jesús en Marcos 16, 17 ya cumplida. Hechos capítulo 2, por allí vamos a arrancar, por el nacimiento de la iglesia. Dice la palabra de Dios que los discípulos estaban reunidos, estaban unánimes, juntos, estaban orando, no estaban jugando a la lotería, no estaban viendo Netflix, estaban unánimes, juntos, buscando al Señor, esperando ver la promesa del Señor cumplida. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, la fiesta de las semanas, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, diga de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora leamos el versículo 11, vaya unos versículos adelante. Dice el versículo 11: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, eso es importante, las maravillas de Dios. Este evento representó la irrupción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, siempre ha estado activo, es Dios, por tanto siempre ha sido. No puedo usar el término siempre ha existido, porque algo que existe es algo que tuvo un inicio y algo que tendrá un final. Y Dios no existe, Dios es. Él es el alfa, la omega, el principio, el fin. Él no tiene principio ni tiene fin. Y el Espíritu Santo, al ser Dios, no podemos decir que exista, sino que siempre ha sido, y lo vemos desde el inicio cuando leemos el Génesis, que se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz de la tierra. El Espíritu de Dios ahí estaba moviéndose, pero así como el Hijo, Gálatas 5:5, cuando vino el cumplimiento del tiempo, apareció, irrumpió en la historia de la humanidad. Así también el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, hace una irrupción en medio de la historia, y está ahí en medio de esta iglesia naciente que estaba buscando a Dios. Su actividad y su presencia del Espíritu Santo, esa presencia empoderadora, comenzó en aquel día. Los creyentes, según leímos, hablaron idiomas humanos que ellos mismos conocían, pero que sí eran entendidos por otros. ¿Qué es lo que estaban hablando? Lo leímos en el versículo 11. Hablaban las maravillas de Dios. El propósito de las lenguas, en este caso, Hechos capítulo 2, fue misional. Diga misional. Vamos a ver un poquito acerca de las lenguas, porque hay quienes interpretan todo lo que tiene que ver con lenguas en el Nuevo Testamento a la luz de Hechos capítulo 2. Y ahorita vamos a ver que eran dos eventos diferentes. Incluso en el original, en el griego, se utiliza una palabra distinta a las que utiliza Pablo en las epístolas a los Corintios. Las siguientes veces que vemos las lenguas en reuniones de creyentes son distintas a este evento. Este evento, Hechos 2, fue un evento único. Recuerda, están hablando idiomas que otras personas podían entender, pero que el mismo que lo hablaba no conocía. Como si yo ahorita hablara chino mandarín, sin yo hablarlo, pero lo empezara a hablar de parte de Dios y otros lo entendieran, que fueran chinos mandarines y estuvieran oyendo que yo estoy hablando las maravillas de Dios. Esto es, digamos, una categoría de lenguas que aparece en Hechos capítulo 2. Ahora veamos otras reuniones de cristianos en donde las lenguas se hablaron, pero fueron distintas. No están hablando en idiomas conocidos por otros, sino un lenguaje celestial, es lo que vamos a ver. Un lenguaje celestial que están hablando los creyentes. Otra ocasión donde se asume que hablaron en lenguas es en Hechos capítulo 8, no vaya a ir ahí, solo anótelo. Hechos capítulo 8, versículos del 15 al 18. Pedro y Juan visitaron a los samaritanos que se habían convertido. Dice el texto que Pedro y Juan oraron por estos samaritanos que se habían convertido y ellos recibieron al Espíritu Santo. No vemos ahí de forma explícita que hayan hablado en lenguas, pero sí está implícito, porque es algo que vemos repetidamente. Donde sí lo dice de forma explícita, y ahí sí quiero que me acompañe, es en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 44. Mientras que lo busca, lo pongo en contexto. Pedro había estado en casa de un hombre llamado Simón, curtidor de pieles. Ya de entrada eso era algo pues chocante para un judío como lo era Pedro. Él se quedó allí en la casa de un curtidor que trabajaba las pieles de animales muertos, y un judío no podía estar en donde hubieran animales muertos, pero el Señor lo llevó allí, a casa de Simón el curtidor. De allí el apóstol Pedro se dirige a la casa de un centurión llamado Cornelio, que era centurión de una compañía de soldados, de 100 soldados, llamada la Italiana, y estaba allí Pedro predicándole a este grupo de gentiles que ya lo estaban esperando. Lo mencionamos en enseñanzas anteriores, estaban ansiosos de escuchar la palabra de Dios. Así que nuevamente podemos ver que este tipo de eventos, este tipo de señales, como las llamó Jesús, se manifiestan en un lugar en donde hay hambre de Dios, en donde no es solamente una religión, en donde voy y cumple, bueno, ya me quiero ir. Bueno, si esa es tu onda, si ese es tu rollo, sabes, dudo que te vaya a ocurrir algo así.
Dudo que vayas a ver o a experimentar algo así, pero recalco esto, de que los creyentes que buscan intensamente al Señor, que esperan en el Señor, que esperan en las promesas del Señor y que están ansiosos de la palabra, ansiosos de la presencia de Dios, experimentan cosas como estas que prometió el Señor Jesús. Hechos 10:44, ya llegó, ¿verdad? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, imagínatelo, Pedro predicando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Versículo 46. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El Espíritu Santo derramado sobre personas que creían se manifestaba con ellos hablando en lenguas. Y esas lenguas magnificaban a Dios. La otra porción donde aparecen los creyentes hablando en lenguas, creyentes reunidos, es en Hechos capítulo 19. Ve conmigo a Hechos capítulo 19, versículo 6. Hechos 19, versículo 6. Aquí ya aparece el apóstol Pablo, el cual llega a Éfeso, una ciudad muy, muy importante en el imperio, dentro del imperio romano. Y allí el apóstol Pablo se encuentra a ciertos discípulos. Ellos se hacían llamar discípulos, quizás, no lo dice el texto, o a lo mejor parecían discípulos, tampoco lo dice el texto, solo dice que habían allí ciertos discípulos. Y Pablo les pregunta, ¿ya recibieron al Espíritu Santo? Estoy haciendo una paráfrasis. ¿Ya recibieron al Espíritu Santo? Y ellos le responden, pues ni sabíamos que había Espíritu Santo, no sabíamos, solo conocemos el bautismo de Juan el Bautista. Pablo, ¿qué fue lo que hizo? No les dijo, pues qué ignorantes, no, se burló de ellos ni nada. Lo que hizo Pablo fue hablarles de Cristo, hablarles de que Cristo prometió al Espíritu Santo. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y decía Pablo, aquí estoy yo en lo último de la tierra, hablándoles acerca de Cristo, el cual murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados, resucitó al tercer día y te quiere resucitar a ti también a una nueva vida. Y aquellos efesios se quedaron sorprendidos, obviamente asintieron, recibieron al Señor Jesús. Versículo 6 de Hechos 19, y habiéndoles impuesto Pablo las manos. Fíjate cómo es una reunión en donde Cristo está siendo predicado y algo que está incluido aquí es la imposición de manos. Conozco personas que cuando van a alguna iglesia y ven a algún pastor imponiendo las manos sobre otros, dicen, qué pentecostales, qué desordenados, son de la prosperidad, y empiezan con cosas así. Pero mis hermanos, estamos aprendiendo, espero que con esta serie estemos aprendiendo que lo que vemos en la Biblia, tú y yo los creyentes estamos llamados a duplicarlo, a imitarlo. O sea, me parece mejor idea imitar lo que veo en la palabra de Dios que imitar lo que veo en una transmisión, de una conferencia, de quién sabe quiénes, expositores de no sé qué. No, yo prefiero ir a la palabra de Dios y hacer lo que está aquí. El domingo pasado estábamos en Casa de Oración Voz de Dios en la Ciudad de México y llamaron a los enfermos para orar y pasó un montón de gente, se llenó la plataforma de gente y después llamaron a los pastores para que oráramos por las personas que estaban enfermas y que estaban ahí. Bueno, ¿sabe qué hice? Y después me quedé pensando y dije, a lo mejor alguien me vio y si era de este tipo de gente que digo, ha de haber dicho, este pastor salió bien pentecostal. Pero yo lo veo en la palabra de Dios. Tomé del bolso de mi esposa un aceitito que ella traía para el dolor de cabeza y hice lo que dice la palabra de Dios. En la epístola de Santiago, dice que llame a los ancianos de la iglesia, el enfermo, y que oren por él ungiéndole con aceite. Tomé el aceite y empecé a orar por las personas. Una hermanita que estaba como allá se abrió camino y se puso así para que orara por ella. Bueno, qué bueno. La hermana tenía fe. Prefiero eso a estar, ya ande el hermano, pase, queremos orar por usted porque está enfermo. Ya ande el hermano, pase. Y ahí está uno rogándole como si le estuviera haciendo un favor a uno, ¿no? No, si estás enfermo pasas, así como esta hermanita. Y dije, así, eso es bueno, ¿no? La hermanita ahí poniendo su cabeza. Y vemos en la palabra que Pablo les impuso las manos a estos efesios que habían creído. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Fíjate qué es lo que vino después. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Una reunión
digamos que pequeña en número. En ninguna de estas 3 ocasiones que cité ahora, tanto en Hechos capítulo 8, que fue el que te dije que buscaras, como Hechos 10 y Hechos 19, en ninguna de esas 3 ocasiones vemos que los creyentes hayan hablado idiomas humanos desconocidos, como ocurrió en Hechos capítulo 2. Por tanto, es un fenómeno distinto. Espero que lo estés captando. Hechos capítulo 2 está acá y luego vienen esos 3 eventos que son distintos a Hechos capítulo 2, aunque se hablaron en otras lenguas. Además de Hechos capítulo 2, Hechos 8, Hechos 10, Hechos 19, las lenguas aparecen en la primera epístola a los Corintios. Capítulo 12, capítulo 13, versículo y capítulo 14 aparecen ahí. Vamos a ver algo de eso el día de hoy. El punto está aquí, es que las lenguas están en las Escrituras. O sea, yo no estoy preguntando a quienes les gusta hablar en lenguas. No voy a hacer ese ejercicio para que nadie se queme, ¿no? ¿A quién le gusta hablar en lenguas? ¿A quién le gusta oír hablar en lenguas? ¿A quién no le gusta? No estamos haciendo un consenso. Yo estoy citando lo que dice la palabra. Las lenguas están en las Escrituras. Por tanto, ya que están en las Escrituras, es un tema que los cristianos, ¿hay cristianos aquí? Los cristianos debemos considerar. No pienso que solo deberíamos informarnos de las lenguas como algo que ocurrió en el pasado. Eso hacen algunos cristianos y dicen, bueno, estamos estudiando primero a los Corintios, ahí en 12, 13, 14 dice que las lenguas, pero esas ya cesaron y sigamos adelante. Le tienen miedo a lo que dice la Biblia. ¿Por qué será? ¿Por qué será que le tienen miedo? ¿Por qué será que le tienen repulsión? ¿Por qué será que algunos hasta lo satanizan? No sé, sus motivos deben de tener, pero ningún motivo es válido o es tan válido y tiene más peso que la misma palabra de Dios. Qué bueno que dice amén. Yo, como decía, no pienso que es algo solo para informarnos, sino es algo que debemos de practicarlo en nuestras reuniones, o que por lo menos debemos de esperar que ocurra en nuestras reuniones. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Primero a los Corintios, capítulo 14, versículo 39. Es un mandamiento, mis hermanos. Primero a los Corintios 14, versículo 39. La última parte del versículo, o la segunda parte del versículo, dice algo que debe de atraer a nuestra atención. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no impidáis el hablar en lenguas. El contexto de primero a los Corintios 14 es el culto público. O sea, Pablo está diciéndonos, y está diciéndonos el Señor a través del apóstol Pablo, en su palabra está diciendo, no impidan el hablar en lenguas en sus reuniones. Así que, no sé, yo espero ser bíblico y no como algo para sentirme, no, es que yo soy bíblico. Hay muchas personas que dicen ser bíblicas, iglesias que dicen ser bíblicas, pero hacen todo menos lo que está en la Biblia en sus reuniones. Pero aquí la palabra de Dios dice, no impidan hablar en lenguas. Ahora quizás tú te estés preguntando, bueno, ¿y qué es hablar en lenguas? ¿Qué es? Según la palabra de Dios, hablar en lenguas primeramente es hablar a Dios. Dice 1 Corintios 14, versículo 2. 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas, ¿el que qué? El que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Entonces, no es algo malo, ¿verdad? O sea, hablar a Dios no es algo malo. La palabra de Dios me dice, hablar en lenguas es hablar a Dios. ¿Qué problema hay con eso? Ninguno, es bueno. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Así que podemos decir hasta aquí que hablar en lenguas es una forma de oración. ¿Seguirá siendo esto algo necesario? ¿Seguirá la oración siendo algo necesario para nosotros? Sin duda que sí. ¿La Biblia manda a los cristianos a que oremos? Sí, aunque ya nadie dijo que sí o que no. Sí. Bueno, si no estás seguro, te leo Efesios 6:18. Dice la palabra de Dios a los cristianos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, a mí me suena como un mandamiento. Dice, oren, y no oren solamente poquito o una vez aquí o allá. Dice, oren en todo tiempo y con toda oración, incluida la oración en lenguas. Toda la oración que tengamos a nuestra disposición, usémosla, es lo que nos dice la palabra. Oración y súplica en el Espíritu. Hay un clamor, mis hermanos,
que el Espíritu Santo hace por nosotros cuando nosotros hablamos en lenguas. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Nuevamente estoy enfatizando esto de la palabra de Dios diciéndonos y mandándonos a orar. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice, perseverad en la oración. Otras versiones dicen, esfuércense en la oración. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Te suena esa palabra velar? No voy a preguntar cuántos no pudieron dormir anoche, pero yo hace 2 noches nomás no se pegaba la pestaña. Traigo todavía el reloj de allá de donde andaba, era otro horario, y ando todo volteado con el horario. Pero velar nos habla de permanecer despiertos cuando todos están dormidos. Un velador, el trabajo de un velador es estar despierto cuidando el lugar que le toca mientras que todos están dormidos, para que no se meta un ladrón. Yo sé que a veces más bien vemos a los veladores durmiéndose, ¿no? Pero no. En teoría, en un mundo ideal, un velador debe de estar despierto, velando, para que no vaya a entrar ningún ladrón, ningún intruso a ese lugar que está cuidando. Y aquí dice, velando en oración. Debe ser algo, una actividad para nosotros cotidiana. Ya hemos hablado en esta serie sobre la importancia de orar en lo individual. Es parte esencial de nuestra devoción con el Señor. Es como nos comunicamos con Él para adorarle, para pedirle lo que necesitamos y para darle gracias por lo que recibimos. El Señor, por otro lado, reparte dones y a algunos, quiero aclarar eso, no a todos, les otorga el don de las lenguas. Primero los Corintios capítulo 12, versículo 30, es para afirmar esto de que no a todos les es dado este don. Yo me inclino por la realidad de que un creyente, cuando recibe al Espíritu Santo, puede ser en el momento en el que cree, puede hablar en lenguas. En una ocasión o en una otra ocasión aislada por aquí o por allá, a lo mejor fue tu experiencia. Y aunque algunos critican esto, yo no veo que sea algo que contradiga las Escrituras. Al contrario, acabamos de leer a creyentes o a personas que creyeron, recibieron al Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Pero aquí estamos hablando en 1 Corintios 12 del don de lenguas. O sea, ya algo que la persona tiene y que puede ejercitarlo. Así como yo ahora mismo estoy ejercitando el don de la enseñanza. Yo ahora mismo lo estoy ejercitando este don y puedo ver a qué horas voy a terminar, y si me invitan mañana y tengo algo que compartir y enseñar, lo hago. Igual, el que tiene el don de la enseñanza es alguien que lo puede hacer en cualquier momento y ejercitar este don. De eso estamos hablando. Y no todos tienen este don. No todos los cristianos lo tienen. Pregunta Pablo en 1 Corintios 12:30. ¿Tienen todos dones de sanidad? Pregunta aquí, como si Pablo preguntara. ¿Tienen todos dones de sanidad? A ver, levante la mano. ¿Quién alguna vez Dios le ha dado un don de sanidad? ¿Quién ha orado alguna vez por alguien y ese alguien se ha sanado? Levante la mano, no le dé pena. Mira, aquí hay varios. Véalos bien, hermano, por si se enferman. Pues, puede que el Señor se lo dé de nuevo. Bueno, ¿te fijas cómo no todos levantaron la mano? No todos. Ahora, esos que levantaron la mano, no es como que cada vez que oran por un enfermo, el enfermo se sana, ¿verdad que no? A mí el Señor me ha usado para que algunas personas se sanen, pero en otras ocasiones he orado por personas y se han muerto. Es la verdad. Y Juan también, ¿no? ¿Verdad? Porque no somos nosotros, gracias a Dios que no somos nosotros, ni es Juan, es Dios quien soberanamente responde si Él quiere sanar o si no quiere sanar en ese momento, o si quiere sanar de forma eterna, como esas personas que han muerto en su cuerpo pero ahora están sanas completamente porque eran personas salvas. Pero pregunta aquí, ¿hablan todos lenguas? Ahora pregunto, levante la mano quienes hablan en lenguas. A ver, por favor, levante la mano, ¿sí? Veo algunos. ¿Por qué les da pena, hermanos? Ya hemos enseñado de esto, ¿eh? No es algo, un tema tabú, no lo es para nosotros. De hecho, creo que es bueno que las iglesias expongan aquello que creen. O sea, es bueno que las iglesias digan, ¿sabes qué? Nosotros sí creemos en esto, por esto y por esto y por esto, por lo que dice la Biblia, o no creemos. Porque hay iglesias que nunca se abren acerca de lo que creen. Y a mí me parece que es algo honesto que las iglesias den una declaración de aquello en lo que creen, de acuerdo a las Escrituras, para que todos los que llegan a las iglesias pues no se lleven sorpresas después. Entonces nosotros ya es algo que hemos enseñado
Y no entiendo por qué ahora cuando pregunto ¿quiénes hablan en lenguas? Le hacen así como si estuviera preguntando quién se robó algo o algo así, ¿no? Pero es un don, es un regalo que el Señor da a algunos creyentes. Bueno, ya vieron que no todos levantaron las manos. Este don, como los demás, es dado a los creyentes de parte de Dios. O sea, Dios lo da a los creyentes de forma soberana. Es decir, no es por algún mérito que hiciste. No es que tú hablas en lenguas porque eres más espiritual o porque eres como cristiano de primera, VIP, de otra categoría. No. Simplemente Dios reparte. Así como aquel señor en la parábola de los talentos que repartió a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Dice la palabra, a cada uno dio conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos y luego regresó a pedir cuentas con esos talentos que había dado aquel señor. El punto es que Dios reparte de forma soberana a los creyentes este don y lo hace para provecho. Diga para provecho. No hace falta explicar qué es para provecho, ¿no? Las lenguas son una herramienta para comunicarse con el Señor, como leímos en 1 Corintios 14:2. El que habla en lenguas habla con Dios. Es una herramienta para que nos comuniquemos con Él. El que ora en lenguas, según la palabra de Dios, está orando con el Espíritu. 1 Corintios 14, versículo 14. Vamos ahí. Dice Pablo, porque si yo oro en lengua desconocida, ahí está la respuesta, mi espíritu ora. Pero fíjate bien, siempre que leas la Biblia y aparezca la palabra espíritu, del griego pneuma, con P al principio, hay que revisar si viene con E mayúscula o con E minúscula. Aquí en el texto aparece con E minúscula. Cuando aparece con E mayúscula se refiere a la persona del Espíritu Santo, a Dios Espíritu Santo. Pero aquí dice, mi espíritu ora. Y el espíritu es ese soplo, lo hemos visto ya en temas anteriores, es ese soplo que Dios depositó en nosotros, es esa vida, el ser interior de nosotros. Entonces dice, mi parte interna ora, mi interior ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, está el espíritu y está la mente, el entendimiento. Y aquí vemos que cuando el que tiene el don de lenguas ora en lenguas, su mente queda sin fruto, no está entendiendo, pero su espíritu está orando, está comunicándose con Dios. ¿No te parece eso maravilloso? El que usa el don de lenguas en oración, ¿qué es lo que está haciendo? Simple y sencillamente está fortaleciendo su vida espiritual. Dice el versículo 4, mismo 1 Corintios capítulo 14. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Es decir, cuando tú oras en lenguas, tú que tienes el don de lenguas, está tu espíritu orando, tu hombre interior orando, y a la vez todo tu ser se está edificando, se está fortaleciendo. Así que si tú tienes este don, pero lo habías dejado de usar, deberías de empezar a usarlo, deberías de empezar a practicarlo. El apóstol Pablo les dice a los efesios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para que un cristiano se ejercita espiritualmente, se fortalece espiritualmente. Responde la palabra de Dios, para que estemos firmes ante las acechanzas del diablo, el cual anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando tú y yo oramos en lenguas, los que tenemos el don, estamos fortaleciendo nuestro espíritu y podemos así enfrentar las acechanzas del enemigo. Es una herramienta que el Señor nos ha dado. Repito, es algo bueno para ti y para mí. Yo te invito a que lo uses, a que uses este don en tus tiempos devocionales. Cuando estés, ya sea en la mañana, en tu lunch break o en la noche, que estés en ese tiempo devocional privado de oración, que puedas usarlo. Según la Biblia, vas a estar hablando a Dios con tu hombre interior, con tu espíritu, y te estarás fortaleciendo a ti mismo. Así como el don de enseñanza debe de practicarse constantemente para ejercerlo mejor. Yo veo a los maestros que hay en nuestra congregación que comparten en todas las plataformas disponibles, los veo cómo avanzan, cómo van creciendo, y de vez en cuando yo les doy algunos tics, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Les doy algunas sugerencias y estoy abierto para que también me las den a mí. Les digo, mira, ¿por qué no pruebas eliminando esto? ¿O por qué no pruebas añadiendo esto a tu enseñanza para que vayas creciendo, para que vayas mejorando? Y así como el don de enseñanza, con la práctica
y con el consejo de otros se va fortaleciendo, también el don de lenguas, de la misma manera, ha de practicarse y de mejorarse cada vez más. Ahora, hablemos de nuestras reuniones cristianas, pues de eso trata esta serie. Según la Biblia, así como esperamos que haya salmo, ya vimos esto, en nuestras reuniones, así como esperamos que haya doctrina, como ahora mismo se está presentando la doctrina en nuestra reunión, también según la Biblia debemos de esperar que haya lengua. En la reunión, cada uno tenemos algo que aportar. Unos tienen salmo, los que estaban aquí, los que estábamos aquí, teníamos salmo para el Señor. A lo mejor tú que estabas allí estabas elevando un cántico, un salmo al Señor, y los que estaban alrededor de ti estaban oyendo y estaban siendo edificados. Es muy distinto estar en una reunión en donde todos están, a la hora del cantar salmos al Señor, están callados oyendo al grupo o a los que dirigen, a los que cantan, a una reunión en donde cantan los de acá y cantan los de allá y tú estás ahí en medio. Es muy distinto, mis hermanos. Y más cuando hay una multitud, es otra experiencia distinta. Bueno, así como nosotros esperamos que haya salmo, que haya doctrina, también debemos de esperar que haya lengua. Ahora, si no hay lenguas en nuestras reuniones cristianas, no es porque éstas ya no estén vigentes o porque éstas ya no estén en operación. No es por eso. Hay que pensar, porque hay personas que dicen, no, mira, ya nadie habla en lenguas, es porque ya cesaron. No, hay que pensar. Siempre que escuchemos una idea, no importa de quién sea, siempre que veamos un meme, una imagen de un predicador con letras aquí, no digamos amén inmediatamente. Hay que ser como los de Berea, hay que cotejarlo con las Escrituras. También hay que utilizar el sentido común. Pablo les dijo a los corintios, como a sensatos les hablo. O sea, como a personas, sensato, froneo, como a personas que piensan, que usan el cerebro antes de decir amén. Antes de decir amén debemos de cotejarlo con la palabra. Yo estoy diciendo esta idea que algunos dicen, mira, ya no se hablan lenguas, es porque ya cesaron. Bueno, hay muchas iglesias en donde no hay sana doctrina, ¿sí o no? O sea, hay iglesias en donde no hay lenguas, ya es porque ya cesaron, dicen algunos. Bueno, yo respondo, hay iglesias en donde no hay doctrina sana. Por eso vamos a decir que el don de la enseñanza ya cesó, ya no está vigente. No, nuestra doctrina debe de fluir de la palabra, no de la experiencia, no de la ausencia de la experiencia. Espero no estarlo enredando, quiero irme despacio en esto, porque decir las lenguas ya cesaron porque ya nadie habla en lenguas y los que hablan en lenguas son falsos, eso, mis hermanos, es una doctrina. Y hay predicadores que enseñan esto como una doctrina. Pero fíjate desde dónde fluye esa doctrina. Fluye desde la no experiencia. Porque ya no pasa, ya no está vigente. Esta doctrina fluye desde la mala experiencia. Porque algunos lo hacen mal, entonces ya no está vigente. Y esa es la doctrina. ¿Y dónde quedó la Biblia? Ese es el problema. Yo sé que lo que estoy diciendo, a lo mejor puede que ahorita tú estés así, loading, ¿no? Así como los teléfonos, ya ves que les sale una ruedita así, loading. Estás pensando, pero es que yo oí a tal predicador que es un doctor en teología que dice y que afirma que las lenguas ya cesaron, porque ya no se habla lenguas en su iglesia, por eso ya cesaron. Porque algunos que hablan en lenguas parecen así como desquiciados y lo hacen desordenadamente, por eso ya cesaron. Bueno, qué bueno que lo diga el doctor que tú quieras, el doctor Chunga si quieres, quien quieres que lo diga, pero la palabra de Dios sigue diciendo, te lo recuerdo, no impidan hablar en lenguas. Si no hay lengua en nuestras reuniones cristianas, ¿sabes por qué es? Porque no se está enseñando al respecto. Y si se está enseñando, pero aún así no hay lengua, es porque los que tienen el don simplemente no lo están poniendo en práctica. Es como un entrenador que les da todas las técnicas a los jugadores y después dice, salgan a la cancha, y todos salen, pero se quedan en las bancas. Bueno, puede ser eso. Si el uso de las lenguas en la reunión cristiana está en la Biblia, no debemos de ignorar, desechar o menospreciar su uso, sino procurarlo. Es lo que dice la palabra. Procuren hablar en lenguas. Fíjate lo que dijo Pablo en 1 Corintios 14.
ahora el versículo 5. Ahí en 1 Corintios 14 es donde más extensamente, se habla de las lenguas. Va a ser como nuestro glosario para ir y tomar información acerca de ellas en la Biblia. Dice 1 Corintios 14, 5. Este es el deseo de Pablo. Yo espero que este sea tu deseo. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Ese era el deseo de Pablo. O sea, mientras que hay predicadores hoy que dicen que esto es el kundalini, que eso de hablar en lenguas es el kundalini, que en las tribus de no sé dónde hablan eso y que donde hacen eso son brujos y quién sabe qué. Bueno, eso dice ese predicador. Pero el apóstol Pablo dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. ¿Por qué? Bueno, porque ya vimos que es algo bueno. Ya vimos que es algo que fortalece nuestro espíritu, que hace nuestra vida cristiana pues más viva, ¿no? Hasta aquí hemos visto suficiente sustento bíblico, creo yo, sobre las lenguas. Pero aún así se vuelve necesario derribar algunos prejuicios extrabíblicos que pueden o que pretenden censurar las lenguas, pretenden incluso hasta demonizar las lenguas. Déjame irme rápido uno por uno con estos prejuicios. Prejuicio número 1. Las lenguas cesaron cuando se terminó de escribir la Biblia. Esto dicen algunos de nuestros hermanos que se les conoce como cesacionistas. Ellos dicen, las lenguas cesaron cuando la Biblia se terminó de escribir. Ese es su argumento, ese es el prejuicio de algunos. Y vamos a responder a él. Yo pregunto, ¿quién tiene la autoridad para decir eso? ¿Quién tiene la autoridad para decir, las lenguas cesaron cuando se terminó de escribir la Biblia? ¿Quién tiene la autoridad? Porque la Biblia no lo dice. La Biblia no dice eso. Entonces, quien afirma esto está poniéndose por encima de la Biblia. Algunos van a decir, bueno, 1 Corintios 13. Vamos ahí, 1 Corintios 13, versículo 8. Ese es el texto que algunos utilizan para afirmar que las lenguas cesaron cuando terminó de escribirse la Biblia. 1 Corintios 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Subraya esos 3 elementos, por favor. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Son 3. Si quieres pon tus 3 dedos así para que recuerdemos. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga ¿qué? Lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y de aquí se agarran algunos para decir, ¿ves? Cuando venga lo perfecto, las lenguas cesarán y la profecía. Ahora, esto lo resolvemos muy fácilmente definiendo qué es lo perfecto. O sea, aquí, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará, profecía, lenguas y ciencia. Ahora, ¿qué es lo perfecto? Y algunos se adelantan y dicen, lo perfecto es la Biblia, el Nuevo Testamento terminado. Eso es lo perfecto. Y otra vez yo pregunto, ¿de dónde sacas eso? ¿De dónde lo sacaste? No, pues de un libro de teología. Error, ¿no? No es de ahí. Hay algo, mis hermanos, que se llama hermenéutica. Hermenéutica es el estudio, el análisis del texto bíblico, y cuando nosotros lo analizamos debemos de utilizar ciertas reglas para poder interpretar la Biblia. Para llegar a una conclusión como esa y decir, el Nuevo Testamento o la Biblia terminada es lo perfecto, yo tengo que tener un sustento bíblico. Tengo que tener otros versículos que respalden eso. Así que, ¿qué hace el estudiante serio de la Biblia cuando lee esto? Bueno, la regla simple de interpretación es que la Biblia interpreta a la Biblia. O sea, yo para saber qué significa lo perfecto, tengo que ir a otros versículos en donde hablen acerca de lo perfecto, la palabra telos en griego. ¿Dónde aparece lo perfecto? En otros versículos, la palabra telo. Quiero aclarar que Pablo ni siquiera sabía que lo que él estaba escribiéndoles a los corintios iba a ser parte del Nuevo Testamento. Así que, ¿cómo iba a decir, cuando venga lo perfecto, cuando se termine de escribir la Biblia, esto se acabará? Cuando ni él mismo sabía que estaba escribiendo la Biblia. ¿Me explicó? Entonces, debemos de interpretarlo a la luz, lo perfecto,
interpretarlo a la luz de cómo Pablo lo utilizó en otras cartas. Vamos a ver cuando nosotros revisamos esto, que Pablo siempre que habla de lo perfecto se refiere al final de las edades, a la venida de Cristo, no al Nuevo Testamento completado. Primero a los Corintios capítulo 1, versículo 8. Cuando leamos un versículo que no entendamos bien, hay que ver qué dice ese autor de ese tema. Y es lo que estamos haciendo. Estamos aplicando la hermenéutica, no aeronáutica, hermenéutica. Primero a los Corintios 1, versículo 8. Aquí va a utilizar Pablo esa misma palabra, telos. El cual también os confirmará hasta el fin. Ahí está la palabra telos. Lo que se tradujo en 1 Corintios 13 como lo perfecto. El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles. ¿Cuándo? En el día de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo perfecto, mis hermanos. Ahí está. Es tan simple. Ahora, tú puedes escoger. Lo perfecto es la Biblia terminada o lo perfecto es lo que dice la Biblia, el día de nuestro Señor Jesucristo. Yo me inclino por la segunda, porque está en la Biblia. Lo otro es extrabíblico, es tradición de hombres, es interpretación de hombres. Si lo perfecto fuera el canon bíblico terminado, yo pregunto, ¿ya somos irreprensibles? O sea, ¿ya se terminó de escribir la Biblia? ¿Ya somos irreprensibles? ¿Ya no pecamos? Sí, bueno, algunos dicen que no, pero yo sí. La última vez que chequé, sí. Además, decir que el cierre del canon bíblico implica que las lenguas y la profecía cesaron, que esto es lo que dicen. Se terminó de escribir la Biblia, cesaron las lenguas y cesó la profecía. Y yo pregunto, ¿y la ciencia? ¿Qué onda con la ciencia? ¿Qué es la ciencia? La ciencia, ¿te acuerdas que eran tres? Te dije, tenlos con tus dedos. Lenguas y profecía dicen, cesaron. Bueno, ¿y la ciencia qué? Ciencia es la palabra griega gnosis, que significa investigación y se refiere primariamente a la investigación y al conocimiento de Dios, de la verdad espiritual. Entonces, ¿qué? ¿Se terminó de escribir la Biblia y ya no hay lenguas, profecía, ni tampoco ciencia? ¿Ya no debemos de conocer a Dios? ¿Ya no debemos de indagar acerca de la verdad espiritual? Esto, mis hermanos, ¿te fijas cómo cae por su propio peso? ¿Quién tiene la autoridad para seleccionar las lenguas y la profecía para que cesen, pero dejar la ciencia para que continúe? ¿Quién tiene esa autoridad? Pues la Biblia no. Vamos a ver otro prejuicio. Prejuicio número 2. Las lenguas, dicen algunos, son algo nuevo que nació en la calle Azusa, en Los Ángeles, allá en 1900. Antes de eso, los cristianos no hablaban en lenguas. Eso dicen algunos. Eso de las lenguas es algo nuevo. Bueno, ¿cuál es la respuesta ante este argumento? La respuesta es que antes de afirmar algo así, hay que conocer la historia del cristianismo. Yo no puedo decir que no hubieron lenguas antes de la calle Azusa, de 1900. Yo no puedo decir que no hubieron lenguas antes de eso, si no conozco la historia. Para decir algo así, yo tengo que conocer la historia. Yo no puedo decir que Benito Juárez no existió. ¿Me explico? O sea, tengo que haber leído para afirmar algo así, pero hay personas que simplemente repiten como loros, como pericos, como cotorros, no sé cómo le digan en tu país. Aunque es imposible saber todo lo que ocurrió en miles y miles de iglesias a lo largo de varias centurias, sí hay menciones sobre el uso habitual de las lenguas en los primeros cristianos. Lo vemos como Marción habla de ello, como Tertuliano, Orígenes, Ambrosio de Milán y otros más. Mira, voy a citar una de las tantas citas de esos llamados padres de la iglesia, o sea, los discípulos, de los apóstoles. Estamos hablando del segundo o tercer siglo. No sé si aparece esta cita en la pantalla para que lo veas tú mismo. Eso es en respuesta a los que dicen, las lenguas son algo nuevo que nacieron en la calle Azusa, en Los Ángeles. Antes de eso los cristianos no hablaron en lenguas. Bueno, ahí te va tu respuesta. Dice Tertuliano, porque los apóstoles tienen apropiadamente al Espíritu Santo, quienes lo tienen a Él, al Espíritu Santo, completamente en las operaciones de la profecía y la eficacia de las virtudes sanadoras y la evidencia de las lenguas, y no parcialmente como todos los demás. O sea, todos los demás tenían lenguas, tenían sanidades y tenían operación en profecía, pero dice ellos, los apóstoles aún más. ¿Te fijas cómo
Tertuliano nos habla en su libro Exhortación a la Castidad, capítulo 4. O sea, esto es histórico, cristianismo histórico, después de que se terminó de escribir la Biblia. ¿Cómo responden a esto? Aún así quiero decir esto. Si las lenguas no se vieran a lo largo de la historia, la norma para nuestras reuniones no es la historia de la iglesia, de la Biblia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, prejuicio número 3 que tienen algunos en contra de las lenguas. Dicen algunos, hay religiones paganas que hablan en lenguas. Por tanto, las lenguas en las reuniones cristianas no están influenciadas por el Espíritu, sino por demonios. Eso dicen algunos. Y espero que no haya nadie aquí que piense eso. Y si lo hay, escucha la respuesta. Porque es que sí lo dijo, no sé qué, predicador, bueno, doctor en quién sabe qué. Ok, pero te voy a responder ahora con el sentido común. ¿Sí? Mira, la premisa es esta. Hay sectas y hay religiones paganas que hablan en lenguas. Por eso no debemos de hablar en lenguas. Okay. Bueno, usando el sentido común. ¿Qué podemos decir de la oración? Hay religiones paganas que oran. Entonces, ¿podríamos decir que la oración en las reuniones cristianas está influenciada por demonios? ¿Qué podemos decir de los cánticos? Hay sectas hasta satánicas que cantan también. Entonces, ¿qué vamos a decir? Los que cantan en sus iglesias, pues están cantando los demonios. O sea, incluso hay sectas como mormones que cantan himnos, y unos himnos así hasta medio bonitos, ¿no? Con unos coros preciosos. Entonces, porque ellos usan coros, nosotros no los vamos a usar. Es la misma lógica. ¿Qué podemos decir del ayuno? Los budistas, los mahometanos ayunan. Entonces, cuando ayunamos, ¿estamos humillándonos al mismo Dios de ellos? ¿No? ¿Qué podemos decir del bautismo? Desde antes de que los judíos comenzaran a bautizarse, ya los egipcios y los babilonios lo hacían. Era una práctica de ellos. Entonces, cuando nos bautizamos, ¿estamos invocando a las deidades paganas? No. Bueno, no voy a responder a más argumentos extrabíblicos que rechazan, que demonizan las lenguas. Creo que con eso es suficiente, ¿verdad? Tenemos la Biblia, tenemos el sentido común, y si aún así alguien quiere seguir en esto, bueno, adelante, ¿no? No tengo más que decir. Ya leímos que las lenguas están en la Biblia, ahora vamos a razonar junto con el Señor. La pregunta aquí es, ¿qué propósito tienen las lenguas según la Biblia? ¿Qué propósito tienen? Primero los Corintios 14, versículo 12. Ahí encontramos la respuesta de las lenguas en las reuniones. Dice la palabra de Dios, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿Fijas? O sea, están todos los otros prejuicios que dije hace un momento, pero la palabra de Dios dice, anhelen. Qué bueno que los anhelan. Anhelen los dones, procuren abundar en ellos. Y ahí vemos el propósito. Para edificación de la iglesia. Ahora yo pregunto, ¿quién es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia somos tú y yo. Ahora mismo la iglesia está reunida. En Mateo capítulo 18, Jesús hizo una cita de la iglesia. Y está hablando acerca de disciplina en la iglesia, pero está hablando de cuando el cuerpo de creyentes se reúne, allí está la iglesia. Tú y yo somos la iglesia, y cada vez que nos reunimos, el Señor se manifiesta de una manera particular. Dice Mateo 18:20. El Señor se manifiesta, dice Jesús, yo estoy ahí en medio de ustedes. El mismo Señor Jesús que dijo, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Ese mismo Jesús está aquí en medio de nosotros. ¿Puede dar un aplauso al Señor? Es Dios en su palabra el que establece cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para que por medio de nosotros su iglesia sea edificada. Es Dios quien establece. No es mi gusto personal, no es mi propia iniciativa, no es lo que yo veo en el mundo. Mis hermanos, hay personas que toman del mundo para edificar la iglesia, pero no es eso. Es el mismo Dios el que establece cuáles son las herramientas. Y hay quienes utilizan métodos del mundo. No quiero detenerme ahí porque no tengo mucho tiempo para meterlo a la iglesia, pero el Señor nos dice,
Esa es la herramienta que vas a usar. ¿Qué vamos a hacer con ello? Las herramientas que el Señor nos dejó en su palabra para edificar su iglesia van a continuar hasta el final, hasta que el Señor venga. Efesios capítulo 4, versículo 11. Allí vemos nuevamente a Pablo hablando acerca de lo perfecto, hablando acerca del momento que tú y yo cantábamos hace un momento. Y cantábamos: Señor, tú volverás. Anhelamos tu llegada, cuando todo ojo te verá, cuando vengas sobre las nubes, cuando tú y yo, mi hermano, seamos arrebatados juntamente con Él. Y entonces esto que tenemos corruptible se vista de incorrupción y podamos tener cuerpos que soporten, que toleren estar en la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros anhelamos, y de eso nos va a hablar Pablo aquí. Efesios 4, versículo 11. El contexto de lo que está hablando Pablo es de dones. Dice que el Señor llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y estos dones están aquí. Efesios 4, 11. Y Él mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, mientras que Cristo venga, tú y yo estamos llamados a esto, a ser perfeccionados para la obra del ministerio. No has venido aquí a ser entretenido, yo tampoco, a entretenerte. Hemos venido a ser perfeccionados para la obra del ministerio. Mi labor como pastor es perfeccionarte a ti, capacitarte, equiparte a ti para la obra del ministerio. Y las lenguas toman un lugar importante ahí. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Señor está perfeccionando a su iglesia. El Señor le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca no es Pedro, porque ya hemos visto que salió chafita de vez en cuando Pedro, ¿no? La roca es la declaración que Pedro hizo cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ok, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres Pedro, y sobre esa roca, sobre esa declaración de que yo soy el Cristo, yo voy a edificar mi iglesia. Así que tú y yo hemos venido a ser edificados, y al edificarnos nosotros, la iglesia está siendo edificada también. ¿Hasta qué? Ahora sí, hasta nos indica ya todo esto completado. Ya, ahora sí, ya, el fin del fin. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Está claro, mis hermanos, que todavía no llegamos a la unidad de la fe. Por eso yo ahora mismo estoy derribando prejuicios acerca de cosas en las que incluso en nuestra misma congregación hay personas que tienen todavía esos prejuicios. Es obvio que no llegamos todavía a la unidad de la fe. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién pudiera aventurarse a decirse que ya conoce plenamente a Jesús? O sea, le conocemos porque Él es nuestro Salvador, pero ¿a poco sabemos todo de Él? No, mis hermanos, no tenemos esa capacidad. Por eso estamos aquí aprendiendo y conociéndole cada vez más. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Allí está la meta, mis hermanos. No ha llegado lo perfecto. La misma Escritura lo indica. Aunque se terminó de escribir toda la Biblia, ya tenemos ahí el canon, como le llaman, la regla, el canon cerrado. Aún necesitamos ser perfeccionados. Aún hay obra del ministerio que hacer. Aún la hay. Y yo espero que usted esté orando junto con nosotros para que el Señor nos indique en dónde Él tiene pueblo. Porque así como le dijo el Señor Jesús a Pablo: no temas, habla, no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así yo mismo lo veo en la Escritura, y creo que Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. Yo sé que este lugar en donde estamos y esta iglesia en la que tú y yo estamos y de la cual formamos parte, no lo es todo, mis hermanos. Hay más almas que necesitan de Cristo en esta ciudad. Hay más hispanos, latinos, que son los que el Señor me llamó a mí a predicarles y por los que el Señor me puso a carga. Hay una comunidad latina que necesita escuchar a Cristo, y el Señor tiene mucho pueblo en esta ciudad. Todavía hay obra del ministerio que hacer. Y mañana, ore por nosotros, mañana vamos a estar en un lugar evangelizando al sur de la ciudad, orando para que esas almas reciban a Cristo. No orando para que se abra una misión ahí, que sería bueno, ¿no? Pero lo que nos interesa es que esas almas que van a escuchar el Evangelio
respondan al Evangelio y se conviertan, conozcan a Cristo, que Él sana, que Él salva, que Él viene por su iglesia. Todavía estamos siendo edificados, todavía no llegamos a la unidad de la fe, todavía no conocemos al Hijo de Dios a plenitud, porque nuestra mente no alcanza para eso en su totalidad. Hay un propósito de las lenguas que pasamos por alto y es cuando se une con la profecía. Algunos le llaman lenguas proféticas. De esto voy a hablar un poco más a profundidad la próxima semana. Vamos a 1 Corintios 14, 22. Por lo pronto vamos a verlo así solo de pasadita. Este es otro uso de las lenguas. Y esto obviamente se da cuando el don está manifestándose, cuando el don se está practicando. Dice 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. O sea, la señal de las lenguas. Están las lenguas en las cuales nosotros oramos internamente, oramos a Dios, nos edificamos, nos fortalecemos, pero aquí estamos hablando del hablar en lenguas en público y hablar en lenguas con ese propósito. Dice, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, imagínate todos, yo a duras penas los oigo orar a todos en voz alta. Ahora imagínate orando en lenguas todos en voz alta. Dice, y entran indoctos o incrédulos. Estos dos grupos, indoctos son personas que no tienen información. Que todo eso que yo dije ahorita, lo que enseñamos en la serie de los dones, lo que enseñamos cuando estudiamos 1 Corintios, están de noche, no lo sabían. Entran y nos oyen a todos hablando en lenguas. Dice, ¿no dirán que estáis locos? Igual ya dicen, ¿no? O sea, viernes, el cuerpo lo sabe, 9, 10, ahorita es como para estar precopiando, ¿verdad? Para al rato entrar en ambiente y seguirle todo el fin de semana. Pero estos locos están ahí sentados escuchando a ese pastor que se tarda un montón hablando y aparte con el aire ahí medio funcionando, el aire acondicionado. No, qué barbaridad. Bueno, dice, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan, y aquí está hablando, lo veremos la próxima semana, de las lenguas con interpretación. Y es cuando estos dos elementos se unen, estos dos dones se unen y se convierten en profecía. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es que convencido, por todos es juzgado. Eso, mis hermanos, es lo que debería de pasar en nuestras reuniones. Yo anhelo que nos visiten personas nuevas. Yo estoy, de hecho, deseo y oro para que tú traigas a tu vecina, a tu vecino, al que te corta la yarda, qué sé yo, ¿no? A la gente que te encuentras en algún lugar, a tus amigos. Pero también oro que cuando ellos entren, experimenten algo así. No se trata de venir a la iglesia, ¡ay, qué bonito estuvo! ¿Sí? ¡Ay, qué padre! Me sentí bonito, cantan bonito, son buena onda. Qué bueno, todo eso es bueno. Qué bueno que canten bonito, qué bueno que sean buena onda. Pero ¿y esto? Que el que viene sea convencido. ¿Convencido de qué? Convencido de su condición pecaminosa. Por eso dice después, es juzgado. ¿Alguna vez te has sentido juzgado por la palabra de Dios? Juzgar significa escanear, ¿sí? Significa pasar algo por la lupa. ¿Alguna vez te has sentido bajo la lupa de Dios? Espero que sea seguido. Yo me he sentido bajo la lupa de Dios. Y en muchas ocasiones Dios me ha puesto el reflector así y la lupa y me dijo, ¿a dónde vas? Antes de predicarlo, vívelo. ¿No? El cachetadón del Señor. Está bien. Porque Dios al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. O sea, si no estás bajo la lupa de Dios, si todo es bonito, eres campeón, acéptate a ti mismo, ámate a ti mismo, todo este asunto, bueno, pues no sé cuál Biblia estés leyendo, se te esté predicando o de qué se trata esa iglesia. El domingo voy a hablar un poquito más de algo, mejor me lo reservo porque no tengo mucho tiempo. Dice el versículo 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Te imaginas? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Que se haga manifiesto. Hay quienes
les da más vergüenza o les daría más vergüenza que lo que ocurre en su corazón, en su mente, que lo que están pensando en su mente se proyectara ahí y que todos ustedes lo vieran, a que Dios mismo lo vea y lo sepa y lo sabe. Pero hay quienes le tienen más temor al hombre que a Dios, pero la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que le teme al hombre, pero bendito el que teme a Dios. Así que sepamos que lo que está en nuestro corazón, Dios lo conoce. Pero aquí estamos viendo a una persona incrédula, indocta, que entra a un culto y que lo que está ocurriendo ahí, o sea, no un montón de gente durmiéndose, otros en el teléfono, otros afuera platicando, no sé si hay alguien afuera, no puedo ver, pero pasa en algunas iglesias, ¿no? Que van a la iglesia, algunos viajan 45 minutos y a la hora de la predicación se la pasan afuera platicando. Digo, ¿para qué venías, brother? ¿Sí? Pero bueno, no estoy hablando de una situación como esa, sino una situación, un culto en donde se está buscando al Señor, en donde se está adorando al Señor con todo el corazón, y esta persona empieza a ser convencida, juzgada, lo que está en su corazón empieza a ser manifestado, empieza a salir, y la reacción de aquel que está siendo juzgado por la palabra, que está siendo convicto de pecado, aparece ahí, postrándose sobre el rostro. Un incrédulo postrándose sobre el rostro. Hay algunos que son creyentes de 30 años y no lo hacen. Y la letra está diciendo ahí, me postraré, ¿sí? Y me postraré. Y con las piernas viene así, ¿no? ¿Qué va a pasar si nos postramos? ¿Quién se va a morir? ¿Quién te va a cobrar? ¿No? Nada. Pero aquí vemos a un incrédulo ante este peso de la presencia de Dios, de creyentes orando en el Espíritu, creyentes interpretando eso que está orando y sacando a la luz el pecado del hombre, y el hombre respondiendo, postrándose, adorando a Dios. Yo quiero ver eso, mis hermanos. Yo quiero ver primero a los creyentes adorando a Dios, cada vez más intensamente, pero yo quiero ver lo que está en la palabra. Dios me lo está prometiendo y yo lo quiero recibir, yo lo quiero ver, mis ojos lo van a ver, lo creo. Incrédulos que al ser convictos de pecado adoran a Dios y declaran que verdaderamente Dios está entre vosotros. Yo no sé tú, pero yo estoy fastidiado de que la gente del mundo diga, esos cristianos son una farsa, esos pastores todos son unos rateros, son unos hipócritas. Yo ya estoy harto de eso y espero hacer algo al respecto, y esto es parte de lo que estamos haciendo al respecto. Yo espero que en vez de que se digan cosas así, las personas digan, Dios está en ese lugar. Yo no sé, a lo mejor no creo igual que ellos, a lo mejor no me gusta todo lo que ocurre ahí, pero Dios está en ese lugar. Porque hay iglesias en donde la gloria de Dios se ha ido, así como cuando el arca fue llevada del pueblo de Dios. ¿Qué dijeron? Y Cabod, la gloria de Dios se ha ido. Y hay lugares en donde la gloria de Dios ya se fue hace mucho tiempo. Tienen mucha teología, tienen la mejor tecnología, pero la gloria de Dios se fue hace mucho tiempo. Bueno, yo espero que eso no ocurra entre nosotros, que más bien las personas puedan decir, Dios está entre ese grupo de creyentes. Vamos a la palabra de Dios y veamos que este tema no es algo irrelevante. El tema de las lenguas no es algo irrelevante, no es algo opcional, aunque algunos lo vean opcional. Yo quiero decir que esto no es esencial para la salvación. O sea, alguien que cree en Jesucristo es salvo. Aquel carcelero en Filipos que iba a matarse a sí mismo porque pensó que los reos se habían escapado en el libro de los Hechos, dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo no le dijo, debes de creer en el don de lenguas. No. ¿Qué le dijo? Creer en el Señor Jesucristo. O sea, para la salvación esto no tiene nada que ver. Pero para los que ya somos salvos, esto no debería ser algo opcional. Primero los Corintios 14:37. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. No estoy leyendo un texto aislado, estoy leyendo el versículo 37 del capítulo 14. Ya es el final después de que habló todo esto que he mencionado hace un momento. El tema de las lenguas, el tema de la interpretación. Dice, son mandamientos del Señor. En Corinto había desorden en las reuniones cristianas. Y no porque había desorden, el apóstol Pablo dijo,
prohibido hablar en lenguas. Es más, ya cesaron las lenguas. No. Él nos enseña, les enseñó y nos enseña a nosotros que lo espiritual no está peleado con el orden. Al contrario, lo espiritual es ordenado. ¿Sí? Ahora, dentro de un grupo de creyentes que adoran, que tienen salmo, que tienen doctrina, todo esto, bueno, sí, puede haber orden y debe haber orden. No sé de dónde sacamos la idea de que el que habla en lenguas entra como en un trance y no tiene control de sí mismo y dicen cosas como el Espíritu me tomó y empezó, y es un desorden. Bueno, eso, mis hermanos, no lo vemos en la Biblia. Más bien, la Biblia nos enseña que el que habla en lenguas tiene control de sí mismo. Lo vemos en 1 Corintios 14, 27, dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. O sea, él no puede decir, el Espíritu me tomó. No. Tranquilo, espera tu turno. ¿Sí? Sea por 2 o a lo más 3. Ya pasaron 3 y tú todavía tienes lengua. No, tranquilo, contrólate y quédate ahí como espectador. Dice, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. No dice calle en todos lados. No dice, si hablas en lenguas vas a dañarte. No, ya lo vimos que no. Es en la asamblea de creyentes. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. En la iglesia. O sea, en la iglesia, en la reunión, si tú hablas en lenguas, puedes orar para ti mismo en lenguas. O sea, en voz baja puedes hacerlo en lenguas. Si está tu esposa ahí, tu hijo, tu familia aquí y tienes creyentes alrededor de ti, puedes hacerlo sin ningún problema. Obviamente no vas a subir la voz tanto que tapes las bocinas, y si no, allá Cristian y Miguelito le suben y no pasa nada. Según la palabra de Dios, hay algunas regulaciones para hablar en lenguas decentemente y en orden. Y con esto voy acercándome a la conclusión. En una reunión cristiana donde hay indoctos e incrédulos, se debe, según la Biblia, de tomar turnos para pasar al frente y no deben de ser más de 3. Ahora, debe de haber interpretación de la lengua que todos oyeron, no de la que algunos aquí, o la que tú mismo, no, de la que todos oyeron. Ahora, puede ser el mismo que habla en lenguas el que dé la interpretación. Eso está en el versículo 13 y lo veremos la próxima semana. Para terminar, hay espacios en donde está permitido orar en lenguas, o sea, en reuniones cristianas. Por ejemplo, en donde tú sabes que no hay incrédulos. Si estás en una reunión en donde son puros cristianos, puedes orar en lenguas en voz alta, sin que haya intérprete, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no hay indoctos ni incrédulos. Porque los creyentes, pues no vamos a decir que estás loco. Al contrario, vamos a orar junto contigo. Al contrario, vamos a hacer lo que dice la Biblia. Señor, te pido que me des la interpretación para la lengua de mi hermano. Y puede haber interpretación también en medio de los creyentes. Puede ser con tu familia. ¿No lo has pensado o no lo has practicado? Estar orando con tu familia, que son todos cristianos, una familia cristiana, tus hijos, tu esposa, y ahí orar en lenguas y estar experimentando esto. Ahí es un espacio completamente permitido. No debemos olvidar que la base del don de lenguas es el amor. Es lo que vemos en 1 Corintios 13. Y no el amor propio, sino el amor por los demás. Debemos de reunirnos aquí con el propósito de servir a otros, de edificar a otros. Si nos hemos estado preparando para la reunión, como lo hemos visto, orando y pidiéndole al Señor que nos dé algo para edificar a nuestros hermanos, el Señor va a responder. Si reconocemos que en nosotros hay carnalidad a la que le gusta llamar la atención y batallamos con ella, el Señor nos va a dar la victoria. Es asombroso cómo las lenguas en sí mismas son una herramienta del Señor para mantenernos humildes, contrario a lo que algunos piensan. ¿Por qué? Porque no involucramos nuestro entendimiento. Según la palabra, el entendimiento queda sin fruto. Estamos hablando misterios, estamos hablando cosas que provienen de Dios. Son alabanzas, acciones de gracias que vienen de Dios y son para Dios. Son mensajes que nosotros desconocemos y que tienen que ser interpretados para edificación, consolación y exhortación. Es el Espíritu Santo intercediendo por nosotros, porque nosotros mismos no sabemos qué pedir como conviene. Así que yo le invito a que se ponga de pie.
Y concluyo haciendo un llamado. Oremos en lo privado. Si tenemos el don, usémoslo, hermanos. No lo dejemos ahí empolvado. Dispongámonos para usar este don en nuestras reuniones. Pidámosle a Dios sabiduría para poder usarlo. Hagámoslo con humildad, decentemente y en orden, y con la intención de edificar a otros. Comencemos por practicarlo en nuestra familia, en grupos pequeños, pero no lo empolvemos. Y el Señor nos trajo por aquí esta enseñanza un año después de que hablamos acerca de esto. ¿Por qué? Porque el Señor está supervisándonos. Y el Señor quiere para nosotros que crezcamos espiritualmente. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos respuesta. Porque en ella encontramos cómo deben de ser nuestras reuniones. ¿Qué es lo que esperas tú de nosotros como cristianos cada vez que nos reunimos? Gracias, Señor, porque traes alivio, traes esperanza, traes consuelo. Nos desafías. En estos temas, Padre, podemos ser desafiados a tener una comunión contigo más sincera, más honesta, una comunión contigo más profunda, y es lo que anhelamos, Señor. Gracias por la iglesia. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos. Queremos aprovechar este tiempo para adorarte, para exaltarte y poner en práctica lo que hemos escuchado. Y mientras que tú oras, mi hermano, mi hermana, mientras que tú tomas este tiempo para adorar al Señor, me gustaría hacer una invitación, hacer un llamado si es que hay alguien aquí que está enfermo. Queremos orar por ti, queremos imponer nuestras manos sobre ti. Si tú estás enfermo, así que si tú estás enfermo de cualquier cosa, ven aquí al frente, queremos orar por ti. Voy a invitar a Pastor Juan, a los líderes, a algunas de sus esposas si están disponibles, para que nos ayuden a orar, los varones por los varones, las mujeres por las mujeres. Queremos imponer nuestras manos sobre ti, no importa cuál sea la enfermedad. Queremos aprovechar este tiempo que la iglesia está reunida para poder hacer lo que dice la palabra y orar por los enfermos. Señor, venimos ante ti pidiéndote, Padre, que sanes al enfermo, que restaures al que tiene alguna dolencia en su ser, en su cuerpo, sea cual sea. Hemos visto tu gloria, hemos visto tu mano, hemos visto tus milagros y creemos que los seguiremos viendo. Y ahora en este mismo sentir, en este mismo espíritu, queremos, Señor, rogarte y suplicarte que sanes a los que están enfermos. Puedes levantar tu voz, mi hermano. Puedes orar en voz alta. Si tienes el don de lenguas, puedes usarlo de manera suave allí para ti. Pero vamos a tener ese tiempo, no como espectadores, sino siendo nosotros parte de lo que está ocurriendo. Gracias, Señor. Señor, reconocemos tu bondad y tu fidelidad. Aquí estoy derramándome delante de tus pies, confiando en tu poder, que tú traerás sanidad de mi alma, de mi cuerpo. Jesús, tú lo puedes hacer. Tú me conoces bien. Nada es imposible para ti. Señor, tú ves el corazón. Tú ves la necesidad de cada uno de mis hermanos que han pasado y aún quienes están todavía batallando en su lugar. Señor, conoces al corazón contrito y humillado, que depende completamente en ti, que tú traerás sanidad, tú traerás paz, tú resolverás cualquier problema. Jesús,
vengo hoy a ti. Mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. Jesús, Jesús, vengo hoy a ti. Mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. A ti adoraré. Jesús, vengo hoy a ti. Mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. Jesús, vengo hoy a ti. Mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos.
creyendo en el poder de tu palabra, esa palabra que creó los cielos y la tierra. Señor, tú tendrás a bien cada persona, cada corazón, Señor, que con fe confía en que tú obrarás, que tú traerás sanidad, Señor, que tú traerás esa paz que sobrepasa todo entendimiento en sus vidas. Dios de milagros eres tú, solo tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús, te adoramos hoy, Jesús, última vez, te adoramos hoy, Jesús. A ti adoraré por siempre. Jesús, a ti adoraré, Jesús. Eres mi sanador. Es el Dios de milagros, el Dios todopoderoso. Adoramos, oh Jesús. Podemos dar un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Eres Dios de proezas. A ti te alabamos, Señor. Mis hermanos, el Señor ha sido bueno, ha sido fiel. ¿Cuántos dicen amén? Nos queremos despedir alabando al Señor y diciendo que Él está vivo, porque alabamos a un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso y vamos a alabar a ese Dios vivo. Te alabamos, Señor. Gracias porque nos has hecho nuevas criaturas y nos estás transformando con tu palabra. Tú vivo estás, en la tumba no más. Tú viniste al mundo para salvar. El Hijo de Dios, el gran yo soy, el que murió y libertad me dio. Una vez más, tú vivo estás, en la tumba no más. Tú viniste al mundo para salvar.
vida, Señor. Nuevo soy en ti, nuevo soy en ti. Nueva criatura yo soy, libre soy para adorarte a ti, darte mi vida, Señor. Cantando para el Señor, te alabamos, Señor. Tú vivo estás en la tumba no más. Tú viniste al mundo para salvar. El Hijo de Dios, el gran yo soy, el que murió y libertad me dio. Una vez más, tú vivo estás en la tumba no más. Tú viniste al mundo para salvar. El Hijo de Dios, el gran yo soy, el que murió y libertad me dio. Tu amor me cambió, tu perdón vida dio. Tu amor me cambió, tu perdón vida dio. Nuevo soy en ti, nuevo soy en ti. Nueva criatura yo soy, libre soy para adorarte a ti, darte mi vida, Señor. Nuevo soy en ti, nuevo soy en ti. Nueva criatura yo soy, libre soy para adorarte a ti. Una vez más, nuevo soy en ti, Señor. Libre soy para adorarte a ti, darte mi vida. Nuevo soy, nueva criatura yo soy. Libre soy para adorarte a ti, darte mi vida, Señor. Dilo fuerte, nuevo soy, con tu voz. Nuevo soy en ti, nuevo soy en ti. Nueva criatura yo soy, libre soy para adorarte a ti, darte mi vida, Señor. Nuevo soy en ti, nuevo soy en ti. Nueva criatura yo soy, Libre soy para adorarte a ti, darte mi vida, Señor. Oh, nuevo soy en ti, nuevo soy en ti. Nueva criatura yo soy, libre soy para adorarte a ti, darte mi vida, Señor. Te damos nuestra vida, Señor. Te damos nuestro ser, pues tú lo dices todo. Asimismo nosotros nos presentamos como sacrificio vivo y agradable a ti. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Recibe la alabanza, Padre. Aleluya.